Ok. En- entonces, con esto les voy a decir todo. Les envío una primera perla. Incluso hay predicadores que son llamados a predicar y no son llamados a ninguno de los 5 ministerios. Se llaman laicos. Y cuando usted entienda esto, entenderá que hay unas dimensiones mayores de lo que es predicar y de lo que es ser llamado a un ministerio. Así que en nuestro primer módulo, que va a aprender, que le va a aparecer en su pantalla en este momento, nos va a hablar sobre la identidad ministerial. Yo no sé si usted lo está viendo ahí. No, compártemelo completo, hijo. Vamos a verlo completo en su pantalla. Ok, ahí nos dice identidad ministerial. Vemos una manito que son los 5 ministerios representados en la mano del hombre. Esto nos da a entender que el apóstol es representado por el dedo gordo, el profeta por el dedo siguiente, el que señala. Tenemos el evangelista en el dedo corazón. Tenemos al evangelista en el dedo corazón. Nos sigue el pastor en el dedo de la argolla. Y en el dedo meñique tenemos al maestro. Porque el maestro es el más pequeñito, el que entra al oído y lo limpia. El apóstol, el dedito gordo, que es el que permite agarrar y usar los otros 4. El profeta es el que señala, pero tiene un dedo mirando a Dios hacia arriba y 3 apuntándole a él. Por eso cuando el profeta profetiza y usa esa posición del dedo, hay un dedo apuntando a los cielos como testigo y 3 dedos apuntándole a él, que significa la Trinidad de Dios, que primeramente lo va a juzgar a él por lo que diga, y el cielo es testigo. El evangelista está en el dedo corazón, porque es quien es usado por Dios para traerle vida a la gente, para llegar a su corazón, para restablecer la relación del corazón del Padre con el corazón de los hijos. Tenemos al pastor, el que se compromete, el que se casa con la iglesia. Y por último, el maestro, que por ser el más pequeño, no deja de ser uno de los más importantes. Porque el dedo pequeñito siempre es el que usamos para limpiar los lugares inasequibles de otros deditos. Impresionante, ¿cierto? Ahora, noten algo. El profeta también en esta pantalla se identifica como un águila. El apóstol se identifica como un león. El pastor se identifica con las ovejas. El evangelista se identifica con las semillas, con el trigo, y el maestro con la palabra. Porque el profeta es el que observa, es el que dimensiona. El apóstol es el que gobierna con fuerza, con autoridad y cuidando su manada. El pastor es el que vela por un rebaño. El maestro es el que debe profundizar en la escritura. Y el evangelista es el que debe regar la semilla. Y cuando usted termina esta introducción, ve que hay 5 columnas. El apóstol está en el centro, luego tenemos al maestro en un extremo y al pastor en otro, luego tenemos al evangelista al lado de un extremo y luego tenemos al profeta al lado del otro. Note algo, el apóstol va en el centro, el pastor a un extremo, el maestro al otro, pero el maestro necesita de un evangelista al lado y el pastor necesita de un profeta. Y todos rodean
al centro, que es el apóstol. Y cuando no entendemos esto, amados, cometemos muchos errores y empezamos a funcionar de manera equivocada. Podemos tener en las iglesias gente con llamados a ser evangelistas creyéndose apóstoles. Podemos tener pastores que se creen profetas. Y podemos tener maestros que se creen evangelistas o evangelistas que se creen apóstoles. E incluso, esto les va a sonar fuerte, preciosos, pero podemos tener incluso predicadores que no son llamados a ninguno de los 5 ministerios, creyéndose alguno de los 5. Cuando esto pasa, se tiene que traer identidad ministerial. Y para eso estamos aquí. Entonces, el primer módulo se va a tratar de traer identidad ministerial. Así que vamos a profundizar porque esto se va a poner interesante. Listo, vamos a ver ahora los temas que vamos a tratar en esta clase. Ahí les van a aparecer. Listo. Aquí tenemos. ¿Me está escuchando? Hola, hola. Hola. Hola, me quedé sin audio, aquí no me escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Cuéntame, Carmen. Carmen, cuéntame. Hola, hola, yo no sé qué pasó hoy, si es el internet. Quedé sin... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sonido. ¿Me escuchan bien? Hola, 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 hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, claro. ¿Sí me están escuchando? Voy a hablar por este mientras tanto. Sí, claro, los van a tener por PDF. Estoy revisando porque se me desconectó uno de los micrófonos centrales. Y eso me tiene preocupado acá. Pero sí los van a tener. Por favor, obsérvenlo y nótenlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es... ¿No lo pueden ver? Ok. ¿No va? Ok, ya miramos a ver. De todas maneras, yo se los voy a enviar por PDF, pero sin embargo se los voy a dictar. ¿Listo? Ok, entonces vamos a tener identificación del llamado. Vamos a ver la clasificación de los 5 ministerios. Vamos a estudiar los rangos de cada ministerio. Vamos a mirar la diferencia entre qué es un laico, un obispo y los pentaministerios. Vamos a mirar la diferencia entre reyes, ovejas y sacerdotes. La clasificación de cada ministerio. El pastor y su dimensión, el maestro y su dimensión, el evangelista y su dimensión, el profeta y su dimensión, y el apóstol y sus dimensiones. Note algo, todos los demás tienen dimensión, pero el apóstol tiene varias dimensiones. Interesante, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando bien ahí, hijitos?
Ah, ok. Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí pasó algo con mis micrófonos y se desconectó porque estábamos muy bien. Se desconectó. Ok. Entonces, para poder entender esto, lo primero que usted tiene que entender es cómo fue llamado, cuál es su llamado. Así que vamos a mostrar la otra diapositiva. ¿Sí se puede mostrar, hermano Héctor? Ok, la otra diapositiva la vamos a mostrar para que usted la pueda ver. Espero. Ya está en pantalla. De pronto le va a aparecer muy pequeña ahí. ¿Le aparece muy pequeña, Amado? Ah, ok. Entonces, entendamos que se dividen en dos tipos de llamado. Ojo aquí porque esto va a ser candela. Aquí ya voy a empezar a meter cosas proféticas, cosas de revelación. Primero, hay llamados por revelación directa de Dios. Hay llamados por revelación directa de Dios. Yo quiero que usted note algo aquí. Hay llamados por revelación directa de Dios. Como que aquí me quiere poner a volar la cabeza. Pues bueno, le voy a comentar. Los llamados, los llamados por revelación directa Sonido, sonido. son los llamados que han tenido una Sonido, sonido. Ok, ya ahí me volvió el micrófono. ¿Sí? ¿Ahí me estás escuchando? Disculpe, ¿me oyen? Sonido. Ok, se nos había desconectado el micrófono. Ok, entonces, repito, primero, hay llamados por revelación de Dios, directa, y hay otros llamados que se aprenden porque Dios usa a un hombre para despertarnos ese llamado. Impresionante, ¿no? No sé si lo entendimos o si hay alguna otra duda. ¿Lo entendimos o se los explico? Bueno, vamos a explicarlo. Exacto. Ok, te lo vuelvo a explicar. Hay llamados por revelación de Dios. Los llamados de la revelación de Dios. Alguien, por favor, ciérreme su micrófono. Ok. Los llamados por revelación de Dios son las manifestaciones que Dios le da a una persona directamente para llamarlo. Y los llamados por aprendizaje de Dios son personas que son formadas por otras hasta que esperan su tiempo, cuando Dios ya los ve formados, para llevar el legado de la persona que les formó. Entonces, les voy a dar ejemplos. ¿Estamos listos para ver Biblia? Ok, entonces, ahora sí me puedes poner en la pantalla si quieres, si tiene misericordia el hermano de aquí de audio. Así que vamos a buscar en Biblias, en sus Biblias, van a buscar Éxodo capítulo 3. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 3 habla el llamamiento de Moisés. Dice la escritura en Éxodo 3. Aquí se los vamos a poner también para que usted lo lea ahí.
Éxodo 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Sigamos, por favor. Y apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sigue, por favor. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Sigue, por favor. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Sigue, por favor. Y dijo: no te llegues aquí, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sigue, por favor. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Paremos ahí. Colócame ahora sí la cámara, hijo. Y note algo impresionante, preciosos de Dios. Aquí hay algo maravilloso. Note esto. Hay muchos que están ejerciendo el llamado sin una revelación. Aquí Dios se le reveló a Moisés. Moisés no fue sin tener una revelación. Es necesario pedirle a Dios revelación y que Dios se revele para que nosotros podamos ir a un verdadero llamado. Note algo: cantidad de ministros, cantidad de profetas, cantidad de apóstoles, cantidad de personas están en un ministerio sin que se les haya aparecido la zarza. No sé si usted está comprendiendo, pero muchos se están autollamando sin ni siquiera poder preguntarle a Dios qué quiere hacer con ellos. ¿Me está comprendiendo? Esto es fuerte, esto es interesante. Pero aquí vemos a un hombre que Dios se le manifestó, se le apareció en medio de una zarza. Ese es un llamado directo. Ahora hay otro personaje del cual vamos a hablar y es Samuel. Abre tu Biblia en Primera de Samuel. Abre tu Biblia en Primera de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 2. Si lo podemos buscar, en Primera de Samuel 2. Está fallando mi cámara acá. Bueno, menos mal yo tengo otra segunda cámara acá. Ok, perdón. Ahora sí. Entonces, Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel 3. ¿Lo tenemos? Ok, nos dice la palabra aquí. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. La palabra original para ministrar aquí es servicio. El término ministrar que usa la Biblia aquí es servir. Dice: y el joven Samuel servía o ministraba al Señor delante de Elí. Y la palabra del Señor
era de estima en aquellos días y no había visión manifiesta. Es decir, que la visión había escaseado. El sacerdote de la casa ya no tenía revelación. Entonces Dios tuvo que buscar a alguien para darle revelación. Y aquí aparece el joven Samuel. Mira lo que nos dice el verso 2. Listo, dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Y donde, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, estamos en el siguiente verso, hijo. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, versículo 4, el Señor llamó, o Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió a acostar. Sigue, por favor. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. De nuevo, el próximo versículo dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni conocía la palabra de Jehová, ni le había sido revelada. Impresionante, miren. Él no lo conocía, él no lo había visto, pero él estaba sirviendo. Hay mucha gente que está limpiando el arca, que está ministrando, que está sirviendo y no conoce a Dios, no ha visto su palabra y no ha tenido revelación y necesitan que Dios los llame. Aquí Dios llamó a Samuel. Y miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 6. Vamos a mirarlo aquí, versículo 6. Ok. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Pare ahí, no me vayas a mover esta cita, déjame ahí quieto. Ahí te voy a decir algo, preciosos. ¿Por qué Dios llamó al joven y no llamó al sacerdote? ¿Por qué Dios llama a Samuel y no había hablado con Elí? ¿Por qué Elí tuvo que entender que Dios estaba llamando a Samuel? Se los voy a decir, preciosos, porque cuando la visión en un siervo escasea, Dios llama a otro que sea más joven, que quiera servir y que tenga oído para escuchar la voz de Dios. Cuidémonos de que estemos nosotros apagando la visión de Dios, porque eso puede hacer que Dios llame a otro. Elí ya no valoraba la palabra, ya no pedía revelación, ya no buscaba revelación.
Elí tenía palabra, pero no tenía revelación. No tenía revelación. Y escúcheme, hay muchas iglesias que tienen mucha palabra, pero ya no tienen revelación. Sin revelación, Dios tiene que buscar a otro. Por eso, amados, cuando usted identifica su ministerio y su llamado, tiene que sí haber una revelación de Dios para que usted pueda ir. Nos dice el versículo, en el versículo 8, que él le preguntó a Elí para que lo llamaba. Y Elí, en el versículo 9, vamos al versículo 9, completo, por favor. Mire lo que le dice Elí. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Sigue por favor en el 10. Y vino el Señor y se le apareció y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Sigue por favor. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí yo una casa en Israel, que a quien la oyere le retiñirá en ambos oídos. Sigue por favor. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y comenzaré y acabaré también. Note esto. Dice el versículo siguiente: y mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no les ha estorbado. Pare ahí. Búscame una versión, una Reina Valera 60, porque esta es diferente. Esta está rara. Ok. Entonces, amados preciosos de Dios, aquí estamos viendo primero a un Moisés que se le aparece una revelación en la zarza, pero luego estamos viendo a un joven que se le revela la voz y aprende a distinguir la voz de Dios. Número 1, no vaya a un llamado sin visión. Y número 2, no vaya a un llamado sin la voz de Dios. Muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles están afuera sin revelación y sin escuchar la voz de Dios. Pero a mí me dijeron que en Aruba hay profetas que escuchan la voz de Dios, y hay profetas y hay ministros que tienen visión de Dios y que identifican su llamado, que saben quiénes son en el Señor. Saben quiénes son. Vamos nuevamente a las diapositivas y vamos a ver a otro personaje bien interesante. Me encanta el personaje que sigue. Vamos a verlo aquí. Ok, pantalla completa. Dice Isaías. Dice que hay ministros que funcionan, pero su mensaje cambia cuando tienen una revelación directa de Dios. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a Isaías 6.
Pero antes de ir a Isaías 6, vamos a hacer un ejercicio. Usted tiene sus Biblias ahí, ¿cierto? Si usted lee el capítulo 1, en el capítulo 1 hay unos títulos. En el capítulo 1 hay unos títulos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y se los voy a leer los títulos para que puedan entender esto. En el capítulo 1, el primer título es una nación pecadora. El segundo es el llamado al arrepentimiento verdadero. El tercero es juicio y redención. El cuarto es reinado universal. El quinto título, juicio de Jehová contra los soberbios. El sexto, juicio de Jehová contra Judá. El séptimo, juicio de Jehová contra las hijas de Sión. El octavo, futuro glorioso de Jerusalén. El siguiente, parábola de la viña. Y luego sigue juicio sobre los malvados. Y luego, en el capítulo 6, que es donde estamos, aparece la visión y el llamamiento de Isaías. Les quiero contar algo aquí para que profundicemos. Figúrense que Isaías era el profeta que mandaba a todos al infierno, que les mandaba juicios, que les jalaba las orejas, pero un día se encuentra con Dios y él tiene que reconocer que estaba igual de mal que a todos los que juzgaba. Por favor, abra su Biblia, ahora sí, en Isaías 6. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí en esta versión dice, henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Sigue, por favor. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sigue, por favor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pare ahí. No se puede identificar un llamado si primero no me arrepiento y si primero no entiendo que primero tengo que hacer con otros como yo quiero que Dios haga conmigo. Isaías echaba a todo el mundo al infierno, estaba juzgando a todos, pero Dios le tiene que mostrar que él estaba igual de perdido que ellos. Y si usted sigue leyendo, la historia nos cuenta que un serafín tuvo que coger un carbón, ponerlo en sus labios y purificarle sus labios. Dígale al que tiene a su lado o a usted mismo ahí, no puedo ir al llamamiento de Dios sin ser purificado. No puedo ir al llamamiento de Dios sin tener una revelación y entender que necesito arrepentirme primero. Tenemos a muchos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas,
que están en los altares llenos de soberbia, echando al infierno a otros, aprovechándose de otros, no se han arrepentido, no tienen humildad, quieren ser tratados como dioses, que les pongan tapete, que los lleven en limusinas, pero no quieren ser humildes. Y aquí Dios le dio una muestra de humildad a Isaías. El que quiere ser llamado por Dios tiene que ser humilde, mostrar misericordia y arrepentirse y purificarse. La revelación de Dios te trae purificación. Eso muestra que estás en la presencia de Dios. Los ministros soberbios, los ministros altivos, los ministros picados y creídos, y que solo quieren comer lujosamente, no tienen revelación, porque el que tiene revelación es humilde, y aunque come en casa de reyes, también come en casa humilde, y sabe que Dios lo ha llamado para tener misericordia de otros, porque primero tuve misericordia de él. ¿Cuántos aprendemos de eso? Por eso, mi Susi, un beso y amo a Wendy's. Oye, qué rico. Por eso, mi hermana Carmen, un abrazo. Todo lo que ustedes dan en humildad es una ofrenda valiosa para Dios. Valiosa. Tenemos que aprender a volver a arrepentirnos, buscar revelación. Entonces, todos estos hombres o tuvieron una visión o tuvieron una revelación y Dios los llevó primeramente a ellos al arrepentimiento. Necesitamos que los llamados de ustedes sean levantados en revelación, en el escuchar la voz de Dios, en la humildad y en la revelación de Cristo para ser purificados. Y necesitamos que ustedes sean humildes y se dejen purificar del Señor. Que el Señor ponga el carbón en nuestra boca y en nuestro corazón para que cada día seamos mejores. Amén. ¿Les está gustando la clase? Los escucho. Ok, entonces, estos tres hombres que llevamos aquí fueron llamados directamente. ¿Sí ven? A ellos se les apareció Dios. Se les apareció directamente. Los llamó directamente. Así que mira, ahora vamos a ver un último. Volvamos a la diapositiva. Vamos a ver un último hombre de los que se le apareció Dios directamente. Ok, dice Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1. Y mira lo que dice acá Jeremías. Dice, a otros Dios los escoge específicamente en su autopredestinación, en su soberanía, y los escoge para un proceso. Dios se le aparece a Jeremías y le dice que desde el vientre de su madre ya lo había apartado y lo había escogido. Hay muchos que incluso pueden estar en esta clase que Dios los escogió desde el vientre de su madre y ustedes ni siquiera lo sabían.
Pero aclaro, no todos son escogidos desde el vientre de su madre. Hay unos que Dios tiene que procesar primero para un llamado, pero hay otros que son escogidos. Por eso el Señor dijo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay mucha gente que es llamada, pero no toda la gente es escogida. Entonces, aquí vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Y note esto es poderoso. Jeremías capítulo 1, versículo 2. Dice, la palabra del Señor que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º o 13º de su reinado. Sigue, por favor. Fue asimismo en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Sigue, por favor. Fue pues palabra del Señor a mí diciendo, sigue, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz o del vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones o a las gentes. Pero yo dije, ay Señor, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare, irás tú, y dirás todo lo que yo te mande, o todo lo que te mandaré. Déjalo hasta ahí. Ahora, miren esto, preciosos de Dios. Esto es impresionante. Dios se le aparece a Jeremías y le habla y le dice que lo había escogido desde el vientre de su madre para un propósito específico, un propósito especial. Entonces, hay mucha gente que va a los llamados sin una revelación, sin una palabra, sin arrepentimiento y sin ser escogidos por Dios. Todos los que van a servir en un ministerio tienen que tener revelación, palabra, escuchar a Dios, tienen que arrepentirse, que tener humildad y ser escogidos por Dios. Si alguien que es llamado no aplica esto, hay que mirar quién lo llamó, porque hay mucha gente que se está llamando solita. Desafortunadamente, hoy en día, muchos creen que ser pastor es llenarse de plata, que ser apóstol es andar en lo más lujoso, o que ser profeta es coger a todo el mundo y decirle lo que la gente quiere oír, o lo que la gente lo maltrata. Pero un verdadero hombre de Dios tiene que tener estas características.
Pero hay otros hombres de Dios que las tienen que aprender. Por eso les dije, hay hombres llamados por revelación de Dios y hay otros que se les despierta la revelación aprendiendo de otros. Y vamos a ver esa siguiente línea. Volvamos a la misma diapositiva. ¿Estamos aprendiendo sobre el llamado? ¿Si aprendimos esa primera parte? Ok, entonces esta primera parte son los hombres llamados directamente por Dios, ¿no? Y ahora vamos a ver otros hombres que tuvieron que aprender para que algún día se les despertara el llamado. Entonces tenemos al primero, Eliseo. Note algo, a Eliseo no se le aparece Dios a la primera vez. No se le aparece Dios a la primera vez. Perdón, porque aquí otra vez me quiso sacar el... Entonces aquí activé mi segunda cámara. Entonces, amados, a Eliseo no se le aparece Dios la primera vez. Quien se le aparece es Elías y le tira el manto y le dice, sígueme, que necesito que tú aprendas. Dios ordena y ordenó a Elías ungir a Eliseo como su sucesor, pero nunca Dios se le manifestó a Eliseo y le dijo que él sucedería a Elías. Solo se le manifestó 10 años después, cuando Elías iba a ser quitado, cuando ya Eliseo había aprendido de Elías, cuando ya Eliseo había aprendido del poder de Dios por medio de Elías. Eso lo vemos en el libro de Primera de Reyes. Eso lo vemos también cuando Elías le hace el llamamiento a Eliseo. Y lo vemos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Anótenlo, capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y ahí nos damos cuenta cómo ya Eliseo había aprendido a escuchar la voz de Dios. Ya Eliseo había madurado y había aprendido de Elías sobre la unción. Antes no. Entonces, ¿sí ven que hay una diferencia? Hay una diferencia entre el llamamiento de Moisés, de Samuel. Hay una diferencia entre el llamamiento de Jeremías y el de Eliseo. Otro hombre que tuvo que aprender hasta que se le apareciera Dios y hasta que lo llamara Dios fue Josué. Josué aprendió de Moisés, no aprendió de Dios directamente. Es solo, mire esta revelación, cuando muere Moisés, que Dios se le aparece a Josué. Y tenemos Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos a buscarlo acá. Josué 1:9. O Josué 1:8, por favor. Josué 1:8.
dice, el libro que está aquí de la ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Sigue, por favor. Mira que te mando. Mira, ahí ya Dios le está hablando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Entonces, note algo impresionante. Aquí hay algo maravilloso. Y es que Josué estaba llorando por la muerte de su maestro Moisés. Pero Dios se le aparece. No se le apareció cuando su maestro estaba vivo, sino cuando ya era el tiempo. O sea que hay hombres a los cuales Dios llama directamente y los prepara directamente, pero hay otros que tienen que aprender de esos hombres para que Dios los llame, porque Dios hace como Él quiere, llama como Él quiere y da dones al que Él quiere. Por eso muchos de ustedes tienen que aprender de su apóstol, tienen que aprender de la profeta, tienen que crecer y tomar de ellos. Pero habrán otros que Dios llame directamente. Cuando Dios te llama directamente, le dará paz a otros y dará testimonio. Si eso no ha pasado, entonces tienes que aprender de tus profetas, de tus apóstoles, de tus pastores y crecer con una identidad ministerial clara y no creerte lo que no eres y no pretender correr antes de tiempo, porque el que mucho corre se cansa. Sonríe que Jesús te ama. Impresionante. Pero aquí hay otro hombre o otros hombres que aprendieron antes que viniera la revelación. Note que los 4 evangelios nos enseñan que los 12 apóstoles aprendieron de Jesús y no recibieron el Espíritu Santo hasta cuando Jesús se fue. No recibieron esa promesa hasta cuando el maestro fue quitado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender del maestro antes de recibir la revelación. Porque si hubieran recibido la revelación sin aprender del maestro, que era manso y humilde de corazón, ellos hubiesen podido perecer, porque usar el poder del Espíritu Santo de mala manera te lleva a la condenación. Por eso muchos hombres dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, oramos por los enfermos, pero el Señor les dirá: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque ellos no conocieron a Jesús, pero usaron su poder. Pero note algo, los apóstoles primero tuvieron que conocer a Jesús para que luego viniera el poder. Usted tiene que ser fiel, que ser leal, donde Dios lo ha puesto, donde Dios le ha enseñado, donde Dios lo ha formado, para que luego usted reciba unción y reciba poder. Muchos quieren
poder y unción sin aprender de otro. Y cuando usted no aprende de otro, a veces Dios le tiene que enseñar, pero a punta de nalgadas. Veo mucho silencio con los alumnos. Sonríe que Jesús te ama. Ahora, hazte esta pregunta. ¿En cuál de los dos llamamientos estás? ¿Dios te llamó directamente o Dios te tiene aprendiendo? Los dos son válidos, pero hay que saber identificar los dos, porque hay muchos que dicen que Dios los está llamando, pero nunca han tenido una revelación, nunca han escuchado la voz directa de Dios, nunca han tenido los dones. Entonces, estos no son llamados directamente. Estos están aprendiendo de sus maestros y algún día se les abrirán los ojos como Eliseo cuando el maestro se ha quitado. Pero hay otros a los cuales Dios llamó directamente. Y cuando Dios llama directamente, le confirma a tus apóstoles y te dice: no, papá, tú no puedes estar aquí, hay que impulsarte, hay que ayudarte, vete para tal lugar, vamos a abrir una obra, tú eres llamado directamente. Hay una gran diferencia. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? Claro, claro que sí. Nota algo. Los llamados directamente por Dios son dotados directamente de poder. Pero los llamados por proceso tienen que ir aprendiendo a depender ese poder, a encender ese poder. ¿Sí lo ven? Moisés de una vez tiraba la vara y se le convertía en serpiente. Metía la mano y la sacaba leprosa. De una vez las señales se activaron en él. En Jeremías igual. En Samuel igual. En Isaías igual. Pero con los apóstoles, Jesús los tuvo que encomendar. Y muchas veces no pudieron echar fuera demonios. Acuérdase del joven mudo. Entonces, el llamado directamente de Dios, Dios en su infinita soberanía lo dota de poder, pero hay otros que tienen que aprender de otros y aprender el proceso para que puedan despertar ese poder o la unción. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Amén. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Los quiero escuchar, ¿no? Mucho silencio. Fuego, fuego. Sucia y fuego aquí. Ok, si tienen alguna pregunta, háganla. ¿Ven? Listo. Entonces, como hemos avanzado, ahora vamos al siguiente punto.
Vamos a ver la siguiente diapositiva. Significados necesarios. Y aquí vamos a entrar a aprender a identificar los 5 ministerios y los laicos. ¿Listo? Entonces, pastor. El pastor en hebreo es rojí. Se dice rojí. R-O-H-I. Rojí. ¿Qué significa? El que apacienta, el que cuida, el que vela, el que limpia y el que da su vida. En Juan capítulo 10, Jesús especifica el trabajo del pastor. Y Jesús dice, en Juan 10, para que lo anotes en tu casa, perdón, y en tu Biblia. Juan capítulo 10 dice, el buen pastor la vida da por sus ovejas. ¿Sí o no? Dice que el buen pastor las llama, las ovejas oyen su voz y le siguen. Dice que él es el buen pastor. Dice que el buen pastor las cuida y nadie las arrebata de su mano. O sea que esas son características del pastor. La palabra pastor en hebreo o rojí significa el que cuida, anótenlo, el que cuida, el que vela, el que da su vida, el que habla y le siguen, el que no permite que se las arrebaten de su mano. Entonces, estas son las funciones de un pastor: cuidar, velar, enseñar, apacentar, poner cerco e impedir que el diablo robe las personas de la iglesia o robe las ovejas. Ese es el rojí en hebreo. Si usted no cumple estas cualidades, sino que usted es de los que habla duro, de los que edifica, de los que exhorta mucho, pero no tiene esas cualidades, tiene que identificarse si realmente fue llamado a pastorear. Interesante, ¿no? Ahora, seguimos con la otra. El profeta en hebreo se menciona como Naví. N-A-V-I y latina, que significa el que guía. Por eso los profetas tienen que escuchar a Dios, porque ellos guían la vida de una persona. Pueden destruir un futuro, pueden alterar un presente e incluso pueden enterrar a alguien en su pasado. ¿Cómo así, apóstol? Explíqueme, les explico. Voy a poner aquí la cámara para que usted pueda mirar. El profeta en el Antiguo Testamento era llamado por Dios para dar un mensaje, para edificar al pueblo, para corregir su camino. Pero un profeta podía y tenía la autoridad de Dios para guiar el futuro de una nación, para guiar el futuro de una generación. Por eso la palabra Naví es el que guía. También aparece la palabra Shamar, S-H-A-M-A-R,
Shamar, que significa el que cuida, el que vela y el que ve todo. O sea que un profeta no solo guiaba, también guardaba, también veía y dirigía el futuro de una generación. Y si usted nota, hay gente que puede ser destruida por una palabra profética. Gente que también no puede caminar en Dios porque una palabra profética le marcó la vida. O porque alguien soltó una palabra que no se cumplió y la persona cayó en incredulidad. Y eso pasa mucho en este tiempo. Pasa que hay profetas que a veces sueltan palabras que ilusionan y no se cumplen. Y la persona entra en incredulidad. Es que Dios me dice que te va a dar un carro y nunca le llegó el carro. Es que Dios me dice que te vas a casar y se quedó solterona. Y la persona ve que nunca pasa, camina en fe, obedece, va a la presencia, pero nunca vio un cambio ni el cumplimiento. Y esa palabra la marcó, le dañó su destino, le alteró su destino. Como hay palabras proféticas que cambian un destino. Alguien estaba mal, le fuiste y le soltaste una palabra, Dios los saca de la droga, Dios los saca de la prostitución, Dios los saca del mundo y lo levanta. Porque un profeta estableció palabra, dio un destino, por medio del Espíritu Santo usó el don y el hombre o la mujer vinieron a Cristo porque alguien alteró el destino. Ahora, si usted se cree profeta, usted tiene que escuchar la voz de Dios, hablar lo que Dios manda, ver, cuidar, proteger y guiar un destino guiado por el Espíritu Santo. Eso de ser profeta no es un juego. Eso no es que aquí vine y solté y hablé y hice. No, señores. Porque la Biblia dice que en el final de los tiempos habrán falsos profetas y enseñarán cosas que alejarán a la gente. Y el libro de Éxodo y el libro de Números y de Deuteronomio decían que si un profeta hablaba en nombre de Dios y no se cumplía, el tal fue el apedreado. Ah, pastor, estamos en la gracia, pero todos los profetas que profetizan mal, que dan mentira, que sacan al pueblo del camino de Dios, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre y no podrán escapar. Entonces, ¿de cuál queremos ser nosotros? ¿De los que guían a la gente a Dios o de los que están reservados para la ira de Dios? Ahora, hay don profético y hay profetas de oficio, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Porque hay gente que cree que porque Dios la usó un día en la iglesia con una palabra, ya son profetas. No, señores. El verdadero profeta ordenado por Dios muchas veces será aborrecido por los hombres. Andará casi solito y tendrá un carácter para decirle las cosas en la cara a la gente sin temer. Pero hay profetas que porque Dios los usa en el don, se venden, le dicen las cosas a la gente
por conveniencia. Se ganan amigos en el gobierno para que les den dinero y los tengan en buenos lugares. Pero el verdadero profeta de Dios habla lo que Dios manda, no lo que los hombres quieren. Llama. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, otro significado es el evangelista. Pongamos la diapositiva para que miremos un momento. Nos dice aquí que el evangelista en hebreo es cararita, que la palabra cararita es el que anuncia, el que proclama, el que alza su voz, el que da una noticia. Cararita en hebreo, cararita. Pero en griego es evangelista, que significa el que lleva una buena noticia. Entonces hay gente que Dios no las ha llamado ni a cuidar, ni a apacentar, ni a velar, ni a limpiar, ni a guiar, que son los pastores. Pero tampoco Dios los ha llamado a guiar un destino, o guiar una nación, o ver el pasado, el presente o futuro de alguien. Hay personas que Dios no las ha llamado a eso. Las ha llamado a proclamar, a anunciar y a dar una buena noticia, a obrar con señales y milagros para que la gente crea en Jesús. Y esos son los evangelistas. Hay muchos evangelistas mal llamados, porque les están diciendo profetas o les están diciendo pastores, cuando fueron llamados a anunciar, a proclamar y a dar buenas nuevas. ¿En cuál de esos estás tú? ¿Te identificas? ¿Estás teniendo identidad de ministerio? Tienes que tener identidad de ministerio. Una identidad en tu ministerio te hará efectivo. Lorena me levantó la mano. Yuju, Lorena. Aquí dijo que Lorena había levantado la mano. Cuidado, porque así andan muchos en los ministerios, oprimiendo mal. Estoy bromeando. Pon la cámara ahí, porque. Ok. Entonces, note esto, preciosos de Dios. Muchos fueron llamados a anunciar y a regar la palabra, pero están en las iglesias creyéndose lo que no son. Y si usted mira la manito, recuerde que aquí ningún dedo es igual al otro. Y cuando un dedo se quiere poner en el lugar de otro, se atrofia, el cuerpo se mutila y se ve deforme. Por eso tenemos el cuerpo deformado, porque muchos están en el lugar equivocado. Yo no sé si usted me está amando por esto, pero a mí me dije, sí. Ok. Ok, ya vamos para allá. Yo espero que en esta clase lo podamos ver, si no en la próxima lo vamos a ver. Dígale al que tiene a su lado, hay gente que tiene rasgos
de otras ministerialmente, pero no son llamados directamente a eso. Se lo voy a poner de esta manera. Mi pastora que hizo la pregunta, ¿cuál es tu profesión? Te escucho. ¿Eres ama de casa? Ok, eres ama de casa. Listo, páralo ahí. Mi hermana Susi está por ahí. Susi, ¿estás ahí? Susi, ¿cuál es tu profesión? Ok, Susi, tú eres oficial. ¿Pero alguna vez has pintado tu casa? Pero no eres pintora. Ah, ok. O sea, que muchas veces el profeta va a profetizar porque es profeta, pero otras veces puede anunciar, ayudar a guiar, pero no significa que él es pastor. Ese día cogió y pintó, pero no es pintor. Él sabe cuál es su profesión. Susi sabe cuál es su profesión. Su profesión es migración. Ella no es pintora, pero un día ayudó a pintar la casa. Hay ministerios que tienen rasgos de otros, pero esa no es su profesión directa. Entonces, el que el apóstol David a veces se ha usado como evangelista, que a veces se ha usado como pastor, no significa que esa es su función directa. Significa que Dios lo usa para un momento o para una ocasión, pero no es la funcionalidad directa de él. Entonces, esos ministerios que se hacen llamar evangelista profeta, tiene que definir y tener claro cuál es su identidad. Yo soy un evangelista que a veces soy usado como profeta, o soy un profeta que a veces es usado como pastor, pero no soy pastor y profeta al tiempo, porque yo nunca he visto a Susi poniendo sellos en migración mientras va pintando con una mano, porque la van a tomar como loca. Ella va a pintar cuando sea necesario pintar su casa, pero siempre se va a dedicar a su profesión. ¿Sí? Mira, te lo voy a decir. El único, bíblicamente, que pudo tener todos los 5 ministerios y ejecutarlos fue Jesús. El único. Ahora, un apóstol tuvo que haber pasado por la escuela de ser pastor, de ser profeta, de ser evangelista, de ser maestro, pero ahora es apóstol. De vez en cuando pinta la casa, la barre, la aspira, pero él no se dedica a todas esas cosas al tiempo, porque entonces deja su profesión. Ejemplo, Susi es de migración, pero Susi a veces tiene que tender la cama, tiene que hacer desayuno, tiene que a veces pintar la casa y tiene que asearla. Pero si Susi se dedica todos los días a eso, la echan de su trabajo porque se descuidó de su llamado. Susi
aunque sea de migración, de vez en cuando hace eso. Entonces, los apóstoles de vez en cuando son usados en los rasgos de los 5 ministerios, pero ellos saben quiénes son, no se pueden desenfocar. Entonces, hay ministerios que tienen los rasgos de los otros ministerios, pero eso no los hace que los ejecuten todos al tiempo, porque eso sería una herejía. Entonces, yo soy apóstol y maestro. Yo abro obras, ejerzo en el poder del Espíritu Santo, pastoreo una obra, pero no puedo ejecutar todo al mismo tiempo. Por eso aquí hay pastores. Si usted ve, mira, aquí tengo, aquí voy a mostrarles, aquí tengo a un maestro de hebreo, que es el director de la parte de audio y video, de acá, que es el que nos está ayudando hoy. Él es maestro, él es líder, pero yo no puedo ejecutar todos los 5 ministerios. Seré usado de vez en cuando en alguno de ellos. Tendré rasgos, pero yo soy apóstol y yo tengo que saber muy bien quién soy. ¿Aló? Porque imagínate que Susi pasara una tarjeta. Susi, directora de migración, pintora, futbolista, directora de voleibol, nadadora de playa, capitana de barcos. Entonces, cuando alguien mire, dice, no, más preparada que un cumis. Pero ¿en qué se enfoca de verdad? Porque el que mucho pica, poco hace. Sonríe que Cristo te ama. Fuego, candela. ¿Te quedó claro? ¿Les quedó claro? Ok, entonces vamos a ir avanzando para definir hoy la clase. Hijo, hazme un favor, colócame nuevamente la diapositiva para mirar los últimos significados. Entonces ya vimos que en hebreo, pastor es rojí, que en hebreo el profeta es nabí, y que en hebreo la palabra evangelista es cararita, y que en griego es evangelista. Amén. Ahora sigue otro, la palabra apóstol. La palabra apóstol en el griego significa apostelo, pero también significa apostoloi, pero también en hebreo es emisario. En hebreo es emisario. ¿Cómo así, apóstol? Bueno, mientras usted mira ahí, yo prendí aquí mi cámara. Yo prendí mi cámara aquí. Ahora tenemos 2 pantallas. Interesante. Así que míreme, présteme mucha atención. En hebreo no aparece el término apóstol, pero aparece el término emisario. Esa palabra emisario era como un mensajero que un rey enviaba a otro lugar a llevar un mensaje. Cuando vino el imperio romano, se tomó el nombre de los mensajeros que llevaban un mensaje de una provincia a otra y se les bautizó con el nombre apostelos, enviado, porque ese hombre
tenía que llevar un mensaje del César o de un general a otro, y él arriesgaba su vida, te pasara lo que pasara, tenía que llegar el mensaje. Así él tuviera que enfrentar enemigos, lo hirieran, lo laceraran y lo lastimaran. El mensaje tenía que llegar. Por eso el apóstol Pablo decía que un verdadero apóstol tenía las marcas del evangelio en su cuerpo y llevaba el mensaje por encima de todo. Así que los apóstoles lo primero que hacen es que están dispuestos a dar su vida para que el mensaje de Jesús llegue al que lo necesita. Esa es la primera función de un apóstol, que él da su cuerpo y da su vida para que el mensaje llegue. Segundo, el término apóstol o apostolos o apostelos o apostolois también son enviados. Es el que es enviado a una misión. Entonces, esos emisarios que llevaban un mensaje, se les encomendaba una misión. ¿Cuál? Llevar ese mensaje. Por eso, los apóstoles son enviados a misiones, lo que también se conoce como un misionero. Por eso yo honro a sus apóstoles. Ellos vinieron aquí a mi país, fueron de edificación, ahorita regresan a mi país nuevamente, aquí a Maicao, y ya tengo otras rutas para hablar con ellos para el otro año, ir a otros países y llevar la palabra. Pero ellos no llegaron aquí pidiendo limosina ni nada, pidieron lo necesario y todos nos gozamos. Pero muchos se les olvidó esto. Muchos no van a una misión si no les ponen limosina, hotel 5 estrellas, comida de caviar. Pero nuestras Biblias dicen que los apóstoles eran enviados a misiones y no importaba qué comían, cómo dormían o cómo vivían. Lo importante era que el mensaje llegara. Otra función de los emisarios o de los apóstoles es identificar la doctrina. Son, como dice la Biblia, los que sobreedifican en la piedra angular que es Cristo. O sea que ellos se sientan y miran y dicen, ¿ese mensaje es verdadero o ese mensaje es falso? Porque como los ejércitos y los reyes tenían enemigos, a veces querían los enemigos torcer el mensaje y enviaban falsos emisarios para enviar amenazas a los reyes y que el mensaje correcto no llegara. ¿Se acuerdan ustedes de Senaquerib, el que le mandó las cartas a Ezequías amenazándolo? En nuestra Biblia aparece la historia de Ezequías y de un rey llamado Senaquerib que le envía unas cartas para amenazarlo, para decirle que lo iba a destruir. Ezequías levanta las cartas y se las lleva a un mensajero. ¿A quién? Al profeta Isaías, el cual le dice, entra al templo, levántalas, preséntalas y Dios destruirá a tu enemigo. Y así lo hizo. Entonces habían verdaderos emisarios como habían falsos.
Entonces, un verdadero apóstol, cuando llegaba donde el rey, traía el mensaje, pero también cogían las otras cartas de los otros emisarios y comparaban la letra, el mensaje y el destinatario, la visión con la que fue enviada la carta, y determinaban qué mensaje era correcto y qué mensaje era falso. Eso hace un apóstol, identifica qué mensaje es correcto y qué mensaje es falso. Pero el apóstol también identifica quién es emisario, quién es profeta, quién es evangelista. Él tiene ojos para saber e identificar quién debe ir en cada función. Por eso, usted tiene que agradecerle a Dios por poner apóstoles, porque los apóstoles a veces identifican y dicen, mira, tú sirves para esto, tú sirves para aquello. Y la gente, wow, gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado, porque si un apóstol no está ejerciendo la presencia de Dios, puede poner a la gente como la vivienda en el lugar equivocado. Ahí está aquí. En el mundial había una propaganda donde ponían a un locutor, y a veces lo ponían en lugares diferentes al estadio y decían, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y hay algo interesante, y es que muchas veces estamos en el lugar equivocado, pero por eso es necesario que los apóstoles estén en la presencia de Dios, identifiquen en la presencia de Dios, para no poner a gente en lugares equivocados, en funciones erradas. Y usted que está estudiando este instituto, este primer módulo, esta escuela, que yo espero que en noviembre nos podamos graduar de este primer módulo, usted tiene que tener claro quién es en Dios. Usted tiene que tener claro cómo es usted en Dios. Porque hay gente que quiere llamados cuando Dios no los ha llamado a eso. Ay, pastor, yo quiero la alabanza, pero canta más un pollo al horno. Tiene más oído un ojo. Canta mejor un mudo. Nos da risa, pero la gente quiere, no, pero yo pago, pero yo estudio. Y paga y estudia y no aprendió nada. Duro, se golpea en la cabeza y le suena el coco. Pues Dios no te llamó ahí porque eres terco. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero y no le vas preguntado a Dios en dónde te quiere. De pronto Dios te quiere predicando, Dios te quiere en cámaras, Dios te quiere como maestro, Dios te quiere como profeta, pero tú eres terco de que eres un apóstol y ni siquiera sabes dónde estás parado. Entonces, el apóstol es enviado, es misionero, identifica doctrina, identifica llamados, pone el orden en la iglesia y está llamado a tener un corazón de padre. La palabra apostolos significa también quien cubre. O sea, que es alguien que da, que es como un papá, que cubre. Entonces, aquí muchos en esta iglesia me dicen gordito, mi paz, otros me dicen mi pa, y yo, wow, he aprendido a verlos, no solo como ovejas, sino como hijos. Un pastor ve ovejas, un apóstol ve hijos, ve ministerios en potencia, ve ministerios en potencia.
Impresionante, ¿cierto? Bueno, mis amados, nos quedaron otros, pero vamos a entrar en el último, que es el maestro. El maestro, y vamos a poner la diapositiva, en hebreo es rabí. Usted lo ha encontrado muchas veces en las escrituras. Rabí. Esa palabra rabí, que significa maestro, es el que escudriña y es el que vela por sacar las plagas de las ovejas y de la iglesia. En hebreo, el rabí también es considerado dentro del mundo pastoral como el veterinario. Se lo voy a poner aquí para que usted me lo entienda y es bien interesante. Cuando una oveja está malita y ya el pastor no puede hacerle remedio, llama al veterinario. Entonces el veterinario mira y dice, esta ovejita tiene piojos, o tiene garrapatas, o tiene gusanos, hay que purificarla, hay que darle droga, hay que sacar esto, hay que asearla. La voltean, ¿está aquí? La voltean, levantan su cola, se ponen un tapabocas y oprimen su rabo. Y sale muchas veces una materia amarilla que huele a diablos, que se llama el asmiscle. Y después, él revisa que no haya plagas y le dice al pastor, hay que esquilarla, hay que quitarle tanta lana para que no se pegue la plaga. Los veterinarios, en la época del Señor, le enseñaban a los pastores a mezclar aceite con especias y a derramarlo en la cabeza de las ovejas para que las moscas no pusieran los huevos y los gusanos y las ovejas quedaran ciegas. Por eso el unges mi cabeza con aceite, que dice David, es un ejemplo de lo que hacía el pastor o el veterinario con el ungüento que le derramaban a la oveja, que olía a hierbas para que las moscas no se les acercaran y pusieran sus huevos. El maestro tiene que estar ungido, tiene que profundizar las escrituras para sacar las bacterias, el asmiscle, las cucarachas, las garrapatas y las herejías que a veces quieren devorar a las ovejas. Yuhu. Así que el trabajo de un maestro es como el de un veterinario. Desintoxica, está pendiente de los partos. Cuando una oveja iba a dar la cría, llamaban al veterinario para que él amarrara de las paticas al cordero y lo pudieran sacar de la matriz. Cuando había un parto difícil, ellos luchaban para que ninguna oveja muriera. Así es el maestro. El maestro vela para que las ovejas den cría, para que no entre la plaga. Están pendientes de escudriñar, de estudiar, de identificar, para hacer lo que hicimos hoy. Que hoy lo que hicimos fue traer identidad. Empezar a hablar de quiénes somos en Dios y en nuestros ministerios. Interesante, ¿cierto? Voy a avanzar con estos conceptos para cerrar la clase. Vamos a poner la diapositiva, por favor. ¿Aprendimos de los 5 ministerios, sus significados? Ok. Luego hay otros significados. Ministro. Si lo hemos escuchado mucho en la iglesia, ¿cierto? La palabra ministro. Viene un ministro de República Dominicana. Viene un ministro de Colombia. Viene un ministro de Ecuador. Bueno, la palabra ministro en griego
es el que sirve. O sea que cuando dicen viene un ministro de Colombia, está diciendo viene un servidor de Colombia. Y hay unos que lo malinterpretan. Viene un ministro y se creen de los ministros del presidente. Caminan y se elevan. Pero la palabra ministro proviene del término servidor. Ahora, en hebreo, la palabra ministro significa el que lidera algo. Por eso Dios llamaba a los líderes de Israel, a sus gobernantes, a sus ministros. O sea que el término de ministro es el que sirve, pero el que gobierna. Así que usted y yo somos ministros de Dios. Somos servidores, pero también gobernamos en las áreas que Dios nos ha llamado. Servimos a otros, pero tenemos autoridad. Impresionante. Somos ministros. El otro término es obispo, que usted lo ve mucho. En el libro de 1 de Timoteo, en el capítulo 3, se dice: el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Pero ese término obispo en griego es emisario, un líder, el que dirige. Amén. La palabra diácono también hace referencia a algo lindo. Diácono significa servidor para algo. Diácono en griego es servidor para algo. Servidor para algo. Tú estás grabando, ¿cierto? Ok, excelente. Estamos grabando la clase, la voy a subir a un canal de YouTube para que los que entren no se queden atrasados. Yo les voy a dar el link. Yo les voy a dar el link para que usted pueda repetir la clase cuantas veces quiera verla. Amén. Entonces, volvemos. Obispo, ya sabes, emisario o un dirigente. Un diácono es servidor para algo. Pero, ojo aquí, hay un término también que se usó con dos mujeres de la Biblia. No fueron hombres, fueron mujeres. Atención, mujeres. Con Febe, en el libro de Romanos 16, y con otra mujer llamada Junías, se usó el término diaconón. No diáconos, sino diaconón, con N. El término diaconón significa servidor por algo. Mira, es diferente. Ser diácono significa servidor para algo, pero diaconón significa servidor por algo. Entonces, en esa época, hubieron mujeres que servían para algo, pero Febe y Junías se ganaron un puesto por algo. ¿Cómo así? Sí, probablemente Febe fue pastora y Junías, estos a sacudir, fue contada como apóstol. Para los religiosos que dicen que la mujer no pastorea, que la mujer no puede ser apóstol, guarde ese concepto, diaconón. Quien sirve por algo, porque se lo ganó, porque fue puesta en un lugar de honra. Amén. ¿Alguien me levantó la mano? Carmen Rivas. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase.
porque si no me adelanto. Pero guárdate Romanos 16. Amén. Hermana Carmen. Amén. ¿Aprendimos? ¿Les gustó la clase? Ok. Y eso que di la introducción. No, vamos a terminar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Febe y Junías. Febe y Junías. Febe. Sí. Ok. Entonces, amadas y amados, yo espero que se sigan sumando a la clase, porque voy a empezar a profundizar y lo que hoy chapoteamos, vamos a entrarnos, vamos a bucear. Dentro de 8 días vamos a ver clases de profetas, clases de apóstoles, clases de pastores, clases de maestros y sus dimensiones. Amén. Bueno, mis amados, vamos a orar. Tenemos ya las 10 de la noche allá. En punto. Entonces la clase va de 8 a 10. Hoy pido excusas porque fue la primera vez y nos tomamos 10 minuticos tratando de cuadrar que todo estuviera bien. Que ustedes se sintieran cómodos, tuvieran las diapositivas y pudiéramos avanzar. Amados, voy a enviar las diapositivas por PDF al grupo y voy a empezarles a enviar material también para que ustedes guarden y tengan su material. Amén. Bienvenidos y bueno, espero que hayamos disfrutado la clase. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar para cerrar la clase? Pero no todos. ¿Quién va a orar? Mentes.
Amén, aleluya. Amén. Preciosos, van a poder encontrar la clase en el canal de YouTube. Igual otras clases que ustedes quieran ver del Instituto Bíblico. Pero ahí tendremos las clases que también demos acá. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo y una feliz noche.